Bueno, acá estamos con Martín Ayerbe, que él es referente del Movimiento de Liberación Nacional. Estuvimos hablando un poquito con él antes y algunos conocidos acerca de una idea que él tiene, que él estuvo como precandidato a la presidencia en las anteriores elecciones, y tiene una propuesta muy interesante que nos puede enseñar. Martín, estamos con vos, si te puedes presentar y nos puedes contar un poquito sobre vos y lo que estás presentando sobre este proyecto. Bueno, pertenezco a lo que es el Movimiento Nacional Justicialista y como organización libre del pueblo estamos nucleados en el Movimiento de Liberación Nacional con el objetivo de desarrollar en la Argentina, si Dios nos lo permite y nos pone en ese lugar y el pueblo argentino nos acompaña, un proceso de industrialización para terminar con la desocupación en el país y los planes sociales mediante la conducción estratégica del Estado empresario argentino. Recuperar aquello que en 1973, 74 y 75 fue la Corporación de Empresas Nacionales, que logró ser el 15º holding internacional del mundo occidental, que es lo que determinó que nosotros pudiéramos decir en ese momento que habíamos alcanzado los términos de la Argentina potencia. Esto requiere de la nacionalización del comercio exterior, de contar con una marina mercante de bandera nacional que permita dominar el intercambio con el mundo, tanto en las exportaciones como en las importaciones, para poder defender los precios de intercambio internacionales frente al deterioro de los mismos, donde cada vez a la Argentina se le paga menos por la materia prima y los alimentos, y cada vez se encarece más la adquisición de productos industriales. Entonces, para defender el precio de la cosecha, terminar con el nefasto régimen de retenciones y pagarle a los productores del campo lo que corresponde, y a su vez defender la industria nacional de la libre importación y promover que las cadenas de valor nacionales permitan la incorporación de trabajadores en todas las ramas de actividad de la producción industrial, es el objetivo principal que nosotros impulsamos para un futuro gobierno, y en 4 años de gobierno, mediante la movilización total del trabajo, que es la condición espiritual para que avance la comunidad nacional hasta alcanzar este objetivo de independencia económica del país. Esa movilización total del trabajo en 4 años tiene que dar por resultado el pleno empleo. 0% de desocupados, todos a trabajar con una fuerte impronta industrial. Bien, así que estaba escuchando entonces un poquito de buscar, claro, esa soberanía, ¿no?, del país, que durante estos años ha ido quizás apagando por distintos sectores. Quería preguntarte en tanto a eso, ¿en qué opinás o qué podríamos decir como llevar una culpa de que hoy la Argentina tenga el problema tanto de desocupación? Si fue un tema quizás social, fue un tema político, ¿dónde podríamos como encontrar un foco que en adelante empezó a caer este tema? Que lo vemos muy presente hoy. Bueno, yo lo veo por ejemplo más en la juventud, el tema de después la aspiración al trabajo, pero ¿qué crees vos que fue el detonante que hizo que hoy la Argentina necesite este empujón hacia el lado laboral, hacia la soberanía y poder pisar más fuerte en el mercado? Bueno, justamente el drama que sufre la juventud argentina de no conseguir trabajo, y de que quien consigue trabajo consigue un trabajo mal pago, en negro, sin aporte jubilatorio, sin vacaciones pagas, sin aguinaldo. Esta condición de contratación que sufre la juventud cuando sale a buscar trabajo, sumado a la baja calidad de los trabajos que hay, porque nosotros no podemos pensar que el futuro de la juventud es andar en bicicleta repartiendo hamburguesas con una mochila. Eso no puede ser el futuro de la juventud argentina. Tenemos que ir a otro orden nacional de organización. Esto tiene como raíz de esta desocupación inducida desde el extranjero, que castiga a la juventud, y muchas veces los jóvenes no saben por qué se sufre tanto y por qué se vive tan mal. Es necesaria una mirada larga en la historia del país, en los acontecimientos políticos, porque si no es difícil de entender.
Esto tiene origen en el golpe contra el gobierno de Juan Perón y María Estela Martínez de Perón en 1976. Ese gobierno había alcanzado el pleno empleo, esta condición de que todos los argentinos tenían trabajo. Éramos 25 millones de argentinos y aproximadamente 12 millones y medio eran los trabajadores que tenían trabajo y no había ningún desocupado. Y la pobreza, la medición de pobreza, era inferior al 5%, rondaba el 3,5% aproximadamente. Vos fijate la gran diferencia, ¿no? Todo el mundo tenía trabajo, era una Argentina industrial, no había desocupados, no había planes sociales, y la pobreza estaba por debajo del 5%. Hoy estamos cerca del 70% de pobres en Argentina. Esto indica además de que quienes tienen trabajo también son pobres, o sea, no alcanza con trabajar. Incluso un matrimonio que trabaja él y trabaja ella, aunque los dos trabajen, muchas veces no se llega a las necesidades básicas que hay que cumplir en la familia. Entonces esto lo dijo muy bien María Estela Martínez de Perón en su momento: el golpe militar no es contra mí, es para destruir, para derrumbar las chimeneas que levantó Perón. Y eso fue la dictadura de Videla y Martínez de Hoz, que entre otras cosas que hace es destruir la Corporación de Empresas Nacionales, que como manifesté era el 15º holding internacional del mundo occidental. Esto significaba que la Argentina estaba con la Corporación de Empresas Nacionales jugando en la primera línea contra los grandes consorcios internacionales. Y esta condición que la dictadura viene a destruir con Martínez de Hoz es el desmantelamiento industrial. Cerró las líneas de producción, por ejemplo, de rastrojero, abrió la libre importación de productos extranjeros para destruir la industria nacional, al mismo tiempo de derogar la ley 20.558 de corporaciones del Estado. Sancionan la ley de entidades financieras, con la cual dan la libertad total a la usura. Y el problema de la usura es que la usura atenta contra el orden del trabajo, porque ¿quién va a trabajar si puede vivir de la usura? Entonces vuelca a la inversión hacia la usura en vez de volcar la inversión hacia la producción. Ahora, esto tiene como contrapartida la destrucción de los valores de la comunidad, los valores cristianos que constituyen el orden de vínculo que sostenemos los argentinos como comunidad nacional. Entonces vuelve absurdo el trabajo. ¿Quién va a querer trabajar cuando se puede vivir de la usura? Esto lleva ya 50 años. Este régimen lleva 50 años. Y todos los gobiernos que vinieron después de Martínez de Hoz y de Videla no hicieron absolutamente nada para corregirlo, sino que más bien lo profundizaron. Con el gobierno de Alfonsín empezaron las cajas PAR y los planes sociales. Y las primeras privatizaciones. El gobierno de Menem, con la ley 23.696 de reforma del Estado, privatiza todo este campo que integraba la Corporación de Empresas Nacionales, que había sido desmantelado como corporación, pero que las empresas nacionales se mantenían operando, a pesar de que Martínez de Hoz les había cargado el peso de la deuda externa, porque los créditos internacionales que toma Martínez de Hoz ponen como garantía a las empresas del Estado, que no recibieron un solo peso, pero que en sus balances aparecían deudas que habían sido contraídas para la usura, pero figuraban como deudas de las empresas del Estado. Entonces, claro, ¿cómo no iban a dar quebranto a las empresas del Estado si se les había cargado una deuda externa fraudulenta? Entonces, a partir de ese momento, con el inicio de Martínez de Hoz, el gobierno de Alfonsín y el de Menem, se termina de destruir el plano del Estado empresario argentino, que era el que garantizaba el pleno empleo y las cadenas de valores nacionales. Porque la Comisión Nacional de Energía Atómica, a lo largo del tiempo, fue desarrollando sus propios proveedores nacionales como terminal, y esos proveedores hoy, a lo largo de todo el desarrollo de la industria nuclear argentina, hoy nosotros podemos decir que el reactor Karen, de elementos modulares, que está pronto a ser finalizado, el reactor Karen, al igual que el Opal que le vendimos a los australianos, que es un reactor de investigación, no de potencia, o el reactor RA10, que está también a punto de terminarse, se ha finalizado recientemente el tanque reflector, donde vamos a poder, entre otras cosas, además de hacer ensayos, además de poder tener radioisótopos para el uso de la medicina de diagnóstico, vamos a poder hacer dopaje de silicio para fabricar microchips.
en una industria electrónica de signo nacional. Todo esto podemos decir que los reactores, el 90% del reactor es de producción nacional, que casi no es, la Argentina no depende prácticamente de nadie para poder fabricar, solamente tiene que comprar algunos materiales muy especiales en el extranjero, muy específicos, algunas aleaciones especiales. La Argentina lo puede hacer porque el Estado empresario desarrolló una cadena de proveedor nacional a lo largo del tiempo. Esto no se hace de un día para el otro, esto es el esfuerzo de décadas. Lo mismo ocurría con YPF, lo mismo ocurría con Gas del Estado. Gas del Estado la desmantelaron en 14 empresas. Gas del Estado, que daba gas barato y abundante a la industria y barato y abundante a la familia, el gas domiciliario, prácticamente, vos sos muy joven, pero preguntale a tus padres o a tus abuelos, si los tenés contigo, y preguntale lo que se pagaba la cuenta de gas. Era simbólica, era igual que el agua, no tenía ningún valor, no era las tarifas que pagamos ahora. Eso se desmanteló en 14 empresas para hacer negocio para algunos vivos, que se quedaron con las privatizaciones, que son los amigos de la política, que son los que pagan las campañas electorales, y destruyeron el plano de organización industrial del país. Este es el gran daño que se provocó, y ese es lo que nosotros tenemos que con la juventud conversar, porque vos fíjate una cosa, de esta Argentina de 25 millones de argentinos, que yo estoy mencionando, hasta 1976, hoy se duplicó, hoy es una Argentina de casi 50 millones. Entonces hay 25 millones de argentinos que vinieron después del 76, en los cuales yo me encuentro, yo soy de los mayores, porque yo nací el 19 de marzo del 76. Entonces todos los que venimos del 76 para acá, somos la mitad de la Argentina que no conoció esa época de gloria y esa Argentina potencia. Y esa comunidad organizada donde no había violencia en la calle, donde no se afanaba, donde no se le pegaba a la gente, se vivía fenomenalmente bien. Bueno, eso vino a destruir Inglaterra y Estados Unidos a través de la dictadura de Martínez de Oz. Y es lo que nosotros tenemos que revertir, por eso nuestro plan de industrialización. Bien, te quería hacer una consulta en cuanto en las épocas que hablabas doradas antes de que, bueno, pasara todo lo que recién estabas comentando y que lleguemos al punto de hoy donde en sí la Argentina, claro, depende siempre del extranjero. Yo recuerdo en realidad en las campañas electorales, bueno, que sabemos que se empezó a discutir entre, bueno, el gobierno que estaba de turno, que en su lado era, bueno, el kirchnerismo con Alberto Fernández, que después Massa, y después de otro lado que empezaba el auge del liberalismo con Javier Milei. Yo te quería consultar, como antes en la campaña de Milei también se hablaba de poder volver a lo que fue en un tiempo. ¿Vos estás de acuerdo con alguna de las políticas que quería aplicar Milei o sentís que faltarían algunas cosas o que quizás no es el camino que hay que lograr? ¿Cómo se ven si de ese lado? Para poder tener un panorama del hoy, digamos. Milei es un engañador. Milei es un engañador, no es solamente un mentiroso que dice una mentira para sacar una ventaja. Está planificado arteramente su personaje para prometer algo de lo cual no cumplió absolutamente nada, porque dijo que si emitía un solo peso con el Banco Central se cortaba un brazo. Y emitió más cantidad de pesos que todo el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner en 4 años. En 2 meses se emitió la misma cantidad que Alberto Fernández de Kirchner en 4 años. Lo de Alberto Fernández de Kirchner fue horrible. Debe ser uno de los peores gobiernos de la historia argentina. O sea, después de la dictadura del 76 que destruyó la industria, vino Alberto Fernández de Kirchner. Es más o menos como Videla. Nada más que en vez de ser seco y enjuto como Videla, este es un imbécil de pacotilla que no vale nada, que no tiene sentido de trascendencia, que es un militante de la joda, de la fetichola, y estamos en manos, como se puede observar, de los peores. Entonces, estando en manos de la conducción del país, estando en manos de los peores, bueno, que gane un personaje como Milei no es para sorprenderse, porque lo que pusieron a gobernar es verdaderamente espantoso. Entonces, nos entregaron, el gobierno de los Fernández nos entregó al gobierno de Milei. Que el gobierno de Milei no es de Milei. Atrás de Milei está Mauricio Macri, que le maneja los violines, y atrás de Mauricio Macri, que es quien le pone el soporte nacional junto con la estructura del PRO y de la Unión Cívica Radical, que es el sostén al interior del país. Atrás de esto está la gran usura internacional atrás de Milei. Son los hijos de Martínez de Oz.
Estos son los hijos de Martínez de O. Son los que vienen a terminar la faena. ¿Qué quiere hacer Milei con el decreto, con la ley ómnibus? Quiere destruir lo poco que queda de las empresas del Estado, quiere destruir fabricaciones militares. Menem reventó las 27 empresas del área de defensa con el decreto 2003-98, que si nosotros somos gobierno, lo primero que hacemos es derogar ese decreto y poner toda la producción para la defensa en el centro de la economía nacional. Para que las Fuerzas Armadas, a través de la propia producción, tengan el financiamiento propio que pueda mantenerlas fuertes, que pueda mantenerlas con un financiamiento con el cual puedan estar bien pertrechadas y puedan tener dominio de los espacios. Porque tenemos un ejército en este momento que no tiene dominio espacial. Esto es grave. Es un ejército que está en los cuarteles, que no sale de los cuarteles porque no tiene presupuesto para pagar el gasoil para los tanques, para los camiones, para los jeeps. No tiene JP-1 para los aviones, no tiene combustible para los aviones, no tiene fuel para los barcos, la armada para patrullar el Atlántico Sur. Entonces es una fuerza armada que no tiene dominio espacial. Si no tiene dominio espacial, es un ejército de cartón, es una simulación. A esta situación nos han llevado los gobiernos que han pasado por el país los últimos 50 años, han destruido las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el esquema que nosotros planteamos de reconstrucción de las Fuerzas Armadas? Porque en el gobierno de Milei se planteaban ciertas reformas liberales en la economía, pero se anunciaba que iba a haber una cierta reconstitución de algunas instituciones importantes de la nación, como son las Fuerzas Armadas. Es mentira todo eso. Las Fuerzas Armadas hoy no pueden dar las 4 comidas, no pueden dar el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Tienen soldados famélicos. Esta es la realidad. Menos tienen para munición, menos para tirar algún cohete en el Atlántico Sur, menos para tirar un cañonazo con algún blindado. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, más allá del diagnóstico que muchos conocemos, pero también es bueno siempre resaltar para quienes no conocen, hay una forma de salir de esta condición de dependencia, de opresión, donde la Argentina está totalmente indefensa. Es fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas a partir del propio personal que tenemos, porque las Fuerzas Armadas tiene cerca de 100.000 hombres alistados, y sobre esos 100.000 hombres que tiene el ejército argentino, nosotros tenemos los sueldos pagos. Lo que hay que hacer es reasignar las tareas. Entonces tenemos que convertir a que los soldados que hoy no tienen tarea, no tienen misión y no tienen actividad y viven como alienados, porque un soldado sin misión, ¿qué es? No es nada. El soldado lo define la misión, no es la persona singular la que hace al soldado, no es la personalidad del soldado la que define al soldado y al ejército. Lo que define al soldado y al ejército es la misión que tiene. Entonces, para poder resignificar esa misión en el contexto de la reconstrucción de las Fuerzas Armadas, para nosotros debe hacerse a través de recuperar el espíritu industrialista del ejército argentino. El espíritu industrialista del ejército argentino que tiene al Fray Luis Beltrán en el campamento de Plumerillo con las primeras fundiciones, junto al general San Martín. El ejército que supo hacerse de su propio armamento en la vuelta de obligado con Mansilla, por el coronel Lucio Mansilla. Aquel ejército del general Roca con el teniente coronel Micheli, que son los que crearon el servicio militar obligatorio, que son los que introdujeron para profesionalizar el ejército argentino ya por el 1890, por el 1900, introdujeron la formación prusiana que trajeron de Alemania, junto con la tecnología de armamento y junto con esa concepción industrialista del ejército prusiano de que tenía que fabricar su propio armamento por sí mismo, sin depender de nadie. Entonces esa idea en la Argentina prende muy bien. Lo podemos observar en la cantidad de industriales que tenemos en las colonias alemanas al sur de la provincia de Buenos Aires, muchísimos alemanes del Volga y otros que no son del Volga, que son de la propia Alemania, que se han radicado en la Argentina y que han traído también esas labores, esos trabajos, esos saberes técnicos, y que se han hecho argentinos y han tenido sus hijos aquí y son argentinos, pero que también ellos aportan una tradición bávara, una tradición tedesca,
que es importante de resaltar porque es constitutivo también del ser nacional, del argentino. Entonces, en este aspecto, cuando ese ejército que se profesionaliza en los tiempos de Roca, de cada 4 ingenieros que se recibían en las carreras de ingeniería, 1 era militar. Esa era la impronta industrialista del ejército. Y de ahí sale Mosconi, que es el fundador de YPF en los tiempos de Irigoyen. De ahí sale el general Sabio, que es el creador de Altos Hornos Zapla y Somisa, que son las fábricas militares de acero del país. De ahí sale Luteral, de ahí sale Baldrich, de ahí sale Mercante, el propio Perón, porque son militares formados en un espíritu industrialista que son los que fundaron la industria pesada en el país. Y esto es lo que nosotros tenemos que recuperar. Entonces, para nosotros las Fuerzas Armadas tienen un rol determinante en el desarrollo nacional. Nosotros no creemos en una Fuerza Armada de cuarteles, nosotros creemos en una Fuerza Armada industrialista que está movilizada en todo el territorio, que se despliega espacialmente en toda la patria argentina, tanto en el Ande, en la producción minera, como en las industrias siderúrgicas, como también en el Atlántico Sur, custodiando la pesca argentina, patrullando el Atlántico Sur, custodiando la Antártida y todas nuestras islas, y volando los cielos argentinos para dar apoyo a las fuerzas de tierra y de mar. Esa es la idea central de reconstrucción industrial que nosotros impulsamos en este momento. Perfecto, sí, me gusta mucho lo que está diciendo en cuanto a las Fuerzas Armadas. Hoy en día, por ejemplo, esto va también a quizá un criterio personal, estaba viendo la situación que vivimos hace tiempo, por ejemplo, en Rosario, con el narcotráfico y la falta de accionar de lo que deberían ser las fuerzas que nos protegen. Entonces, con lo que estás diciendo, podríamos conseguir esa autoridad que en realidad tiene que tener un país, o sea, no caer en contra del narcotráfico como otros países han tenido la desgracia de caer. Entonces me gusta mucho esto. Quería ir a un lado que me preguntaban por acá y no quería dejar pasar. Esto se resuelve de manera, esto que vos planteás se resuelve de esta manera práctica. Hay que cortarla con la sanata política de los políticos, hay que cortarla con el palabrerío y los que se hacen los cancheros, los superados y los matones que van a resolver esto porque se hacen los pesados y los picantes, cosa que no lo son, porque todos se hacen la manicure, todos los que hablan así haciéndose los pesados. Ninguno agarró una masa en su vida, ni un cortafierro, ni mucho menos tomaron un arma de fuego, ni saben disparar. Entonces se necesita de otros protagonistas como nosotros, que sí nos hemos ganado el pan con un cortafierro y una masa, en el torno, con la máquina de soldar, trabajando en altura, trabajando para la industria naval, trabajando para la industria ferroviaria, y también que tenemos dominio no solamente de las armas de fuego, sino que además somos aquellos que somos capaces de fabricarlas. Porque los que hemos sido formados, como es mi caso, como técnico mecánico en máquinas herramientas, en la escuela fábrica fundada por Juan Perón, somos una clase de soldado argentino que es capaz de fabricar su propio armamento. Porque la formación en tornería, la formación en soldadura, la formación en fundiciones, en moldería, como modelistas, como proyectistas, en el cálculo, en los tratamientos térmicos, en todos los procesos industriales que son necesarios para poder producir armamento nacional, nosotros estamos altamente calificados. Entonces no solamente somos capaces de tirar con FAL o con 9 milímetros, nosotros somos capaces de fabricar un FAL y fabricar una pistola 9 milímetros como se hace en la fábrica militar Fray Luis Beltrán de Rosario, donde allí tengo mis queridos compañeros también de la fábrica militar, que son técnicos argentinos idóneos, capaces de fabricar todo el armamento, que lo que le falta es órdenes de compra, decisión política de un gobierno verdaderamente de signo nacional que determine que hay que producir para la defensa nacional. Y en el caso del narcotráfico, acá no hay que militarizar las calles de Rosario, acá hay que militarizar los puertos. Cuando nosotros seamos gobierno vamos a movilizar al ejército argentino, la armada y la fuerza aérea para ocupar todos los puertos argentinos, tomar control de la actividad portuaria porque la cocaína viaja en barco y sale de los puertos de las multinacionales. Lo que pasa en los barrios es la violencia que es la consecuencia del narcotráfico, del menudeo.
esos son los giles, esos es la tropa de maniobra, son los soldaditos del narcotráfico. El conflicto está en otro lado, los kilos pasan por otro lado. Entonces hay que tomar control de los puertos a través de las Fuerzas Armadas. Hay que militarizar la Argentina en sus sectores estratégicos. No hay que militarizar la vida civil del pobre, porque eso es salir a cagar a palos a los pobres, que es lo que quiere hacer este gobierno con Bullrich. Y lo que hay que hacer no es pegarle a los pobres, es pegarle a los que la manejan, a las multinacionales. El conflicto no es contra otro argentino, el conflicto es contra los extranjeros. Perfecto. Quería, más que nada para poder ir terminando, porque ya quedaron muy claros los temas y más que nada para no hacerla más extensa y poder sacar un contenido con lo que ya fuimos hablando, proponerte lo siguiente para abarcar otras cosas que tenía guardadas, pero cuando nos volvamos a encontrar, quería preguntarte lo siguiente. ¿Qué le dirías vos entonces hoy al argentino que nos esté escuchando, pero más que nada apuntando al público joven que se está formando hoy en día para el día de mañana ser un valor importante en la Argentina? ¿Qué le diría exactamente para pensar en los siguientes años que tenemos de gobierno y que lo ayude a sacar el país adelante? ¿Cuál sería tu consejo? Y obviamente que también puede ir por el lado de que después te elijan. ¿Qué es lo que debería hacer el joven para llegar a poder dar ese paso fuerte? Bueno, como dijimos antes, a los 25 millones de argentinos que nacieron antes del 76, que son nuestros padres, que son nuestros abuelos, que son los tíos, que son nuestros mayores, pedirles a ellos que sin rencores políticos y sin contaminación ideológica, más allá de la idea de cada uno, le pido a esos argentinos que son nuestros mayores que sean fidedignos sobre la Argentina que ellos pudieron vivir y disfrutar. Una Argentina de pleno empleo, una Argentina de trabajo, una Argentina de industria. Una Argentina donde el centro de organización de la comunidad era el trabajo. Una Argentina en la cual todas las mañanas se escuchaba sonar las sirenas de las fábricas para la entrada de los trabajadores. Y se escuchaba a la tarde la sirena para la salida. Que cuando salían los trabajadores de la fábrica era como patear un hormiguero donde todos los laburantes salían a hacer las compras y los negocios estaban abarrotados de productos. Y se comía en la casa la comida que se compraba y que la familia decidía comer de acuerdo al orden de la dieta que la familia estaba siguiendo. No había comedores, no había planes sociales, no había bolsones de comida. Entonces lo que le pido a los mayores es que sean fidedignos para ayudar a los más jóvenes a volver a encontrar el rumbo de la Argentina del trabajo. Y a los más jóvenes lo que les pido es que escuchen a los viejos, que pidan consejo, a los viejos y a los no tan viejos, pero que se sumen a una patriada que estamos llamando, y para esto hay que reunir las lanzas de los nacionales, hay que pasar por las aguas bautismales de la doctrina. Hay una doctrina nacional de los argentinos, de San Martín, de Rosas, de Irigoyen, de Perón, que va a lo largo del tiempo, que también incluye a otros que nosotros también podemos tomar como referencia, porque así como tomamos a Rosas, también podemos tomarlo a Alberdi, el propio Alberdi que se arrepiente de lo que ha intentado hacer y dicho, y por eso se vuelve el enemigo más odiado por Mitre, ese Alberdi desconocido que hoy los libertarios no quieren reconocer, pero que es la verdad histórica. Es el Alberdi mayor y maduro, que se ha dado cuenta que ha vivido equivocado y reconoce a aquellos caudillos nacionales que trataron de organizar la patria en contra de los intereses extranjeros. Ese Alberdi que termina descubriendo las garras de Inglaterra para tratar de dominar el país. Entonces, encontrarnos en nosotros mismos como argentinos significa ir a la búsqueda de nuestro ser nacional, de nuestra alma gaucha, de aquello que a nosotros nos define en quiénes somos como pueblo, en nuestros profundos valores cristianos, en nuestra solidaridad que se expresa a través de la gauchada, donde a cualquier argentino de cualquier edad, sea un niño en la escuela primaria, un joven en la secundaria, un trabajador o un abuelo, cuando alguien le dice, vos sí que sos gaucho, ese argentino siente regocijo interior, no importa la edad que tenga, porque hacer una gauchada es un acto de nobleza
que todavía el argentino sigue reconociendo y está presto a dar. Entonces ahí radica toda la magia de nuestra alma gaucha, la misericordia, la piedad, el don de gente. Nosotros tenemos una característica que nos define a los argentinos, a los criollos, esta justa mixtura entre el indio y el español que nos ha constituido, más todas las corrientes migratorias que han venido después, porque los argentinos hemos integrado a todos, jamás hemos segregado. No somos como los yanquis, que jamás integraron a los negros y siempre los mantuvieron segregados en los guetos. Argentina es distinta. Argentina ha integrado a todos, a los polacos, a los alemanes, a los italianos, a los españoles, a los rusos, a los ucranianos, a los sirios, a los libaneses, a los turcos, a todos hemos integrado. Incluso estamos integrando recientemente a los negros que vienen de Senegal o del Congo y que se están volviendo criollos de a poco, haciéndose de los hábitos y la cultura nacional. Entonces esto es milagroso, que la Argentina haya integrado toda esta diversidad. Y vos fíjate una cosa que es tan hermosa de observar. Aquellos que se masacraron en la Segunda Guerra Mundial, más de 60 millones de seres humanos, más de 60 millones de seres humanos masacrados en los campos de batalla en Europa, matándose unos contra otros, en un continente que tiene el tamaño de la Argentina, un continente que no es más grande que la República Argentina. Como si nosotros tuviéramos que imaginar a los cordobeses matándose con los tucumanos y a los santacruceños matándose con los misioneros. Una locura de esas características. Esos europeos que se masacraron entre sí, sus hijos en la Argentina juegan en la calle todos como hermanos. El polaco con el ruso, el ucraniano con el español, el italiano con el alemán. Todos en unidad, porque no hay rencores en la Argentina. Todo eso quedó atrás, porque se intentó poder hilvanar la construcción de un porvenir, con todas esas cuentas del Rosario que quedaron desparramadas por la violencia y la insensatez de la guerra. Entonces esta tierra es milagrosa, tiene algo, un ánima teluris, hay un alma de esta tierra, así como hay un alma de la Argentina. A eso vamos a reconstruir, y requiere de un orden industrial, y requiere de la disciplina del trabajo, pero sin perder de vista que todo este impulso tiene que ser sostenido por el espíritu argentino. Bueno, te agradezco a vos, querido, has sido muy amable, muy paciente en escucharme, así que te agradezco muchísimo este contacto, esta entrevista, y bueno, el 22 estamos allí, vamos a tratar de estar lo más temprano posible para poder encontrarnos con todos, y por la tarde, bueno, tendremos un encuentro donde vamos a exponer el modelo argentino para el proyecto nacional, y a partir de ahí se fundará el Consejo para el modelo argentino de la región centro de la provincia de Buenos Aires, con centro en Olavarría. Vamos a fundar el Consejo Argentino Región Centro de la provincia de Buenos Aires, con el cual acumular ahí el trabajo de todos los patriotas que tengan iniciativas, que tengan propuestas para traer, lo vamos a reunir allí en el Consejo para el Proyecto Nacional. Te agradezco muchísimo, Emi. Te mando un fuerte abrazo.